el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Ya esperamos el mes próximo, esperamos que la carta ya esté en Cayey. Estamos haciendo todo lo que nos es posible hacer para poderla tener ya pronto en Cayey el mes próximo. Esperamos tenerla, no sabemos si a principios y a fines. Ya como les digo, en Sabana Seca ya el terreno está listo. Ahora lo que falta es hacer las instalaciones de todo lo que haya necesidad de hacer allí. Y luego le anunciaremos cuándo comenzaremos en Cayey. Pero vamos a, como les dije, buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. También todos los hermanos que verso 29 hasta el 34, donde nos dice la palabra del Señor. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, les llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Oremos al Señor. Padre, he aquí ante tu presencia estamos y te rogamos, hable a nuestros corazones en esta mañana y nos edifiques a todos, Señor. En tus manos estamos y te lo ruego, Padre, en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. ¿Puede sentarse? En esta mañana hablaremos o enseñaremos sobre el tema siguiendo a Dios, o siguiendo a Jesús. Como leímos aquí, en este pasaje bíblico, encontramos que este acontecimiento bíblico, lo cual es una historia hermosa de lo que aconteció con estos dos ciegos cuando el Señor salía de Jericó, cuando el Señor con el pueblo, con la multitud que le seguía, salía de Jericó, dice que dos ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que Jesús pasaba. Encontramos que esto es algo muy maravilloso, porque encontramos que este caso ocurrió después del Señor había bajado del monte ya adoptado. Entonces, mirando bien las Escrituras, podemos tirar una raya y ver las cosas que acontecieron, los milagros que acontecieron antes del Señor subir al monte de la transfiguración, y también podemos de esa raya en adelante, de ese tiempo en adelante, después que el Señor bajó, ver los milagros que el Señor hizo, luego de él estar allí, adoptado y bajar, luego ya adoptado, en donde la voz que fue oída allí, la voz de Dios, hablando desde la nube, dijo: este es mi hijo amado, o sea, este es mi tabernáculo, en el cual me complazco morar. Entonces, encontramos que fue dicho también a él, o sea, que cualquier cosa que fuera a ser dicha, tenía que ser dicha a través de ese tabernáculo. Por lo tanto, cualquier cosa que Dios quisiese que se supiese, o que Dios quisiese hacer, la haría a través de ese tabernáculo. Por lo tanto, a él, él entonces tendría en sus labios, ¿qué? Así dice el Señor, él tendría en sus labios la voz de Dios. La voz de Dios estaría en labios de aquel tabernáculo de carne, y lo que él dijera, eso ocurriría. Por lo tanto, entonces, vemos que las cosas después que él fue adoptado, fueron algo glorioso, y luego de la adopción fue que él llevó a cabo
en su plenitud el plan para lo cual él había venido. Después de su adopción fue que él pudo llevar a cabo el plan de la redención para redimir a todos los demás cuerpos, los cuales son cuerpos donde los hijos de Dios habitaban y habitarían, o sea, los del pasado, los del presente y los del futuro. Entonces, solamente después de la adopción fue que pudo ser efectivo, o pudo ser llevado a cabo el plan de la redención, pudo llevar a cabo aquello para lo cual él había venido. Pero encontramos que durante el tiempo antes de la adopción, él tuvo un ministerio de 3 años, en el cual el Espíritu Santo lo estuvo guiando en todo, le estuvo mostrando cómo actuar, le estuvo mostrando los negocios de su padre, o sea, le estuvo mostrando los negocios del que lo engendró en el vientre de María, estuvo mostrándole cómo actuar, cómo caminar, qué hacer, qué no hacer, y encontramos que en ese lapso de tiempo de 3 años, encontramos que él solamente hacía lo que agradaba al Padre. Entonces él no hacía nada de sí mismo, pues esa era la dirección de quién, del que estaba guiándole y enseñándole a él. ¿Y quién era el que le enseñaba y le mostraba todas las cosas? El Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el tutor. Por lo tanto, entonces, aquel hijo que había nacido de la Virgen María, encontramos que cuando tuvo la edad para ser instruido por el tutor, por el Espíritu Santo, encontramos que el Espíritu Santo le tomó allí cuando estaba siendo bautizado en el Jordán, allí le tomó y se lo llevó para el desierto y comenzó a enseñarle y a mostrarle los negocios del Padre, y luego encontramos que lo sacó de allá del desierto, lo sacó y encontramos que comenzó a enseñarle cómo trabajar en los negocios del Padre. Encontramos que cuando salió comenzó a trabajar en los negocios del Padre conforme a como decía Isaías 61, porque el ungido del Señor. ¿Para qué? Para hacer las cosas que están llamadas a ser hechas por quién, por ese ungido, el cual estaría ungido y ungido con ese espíritu, entonces estaría dirigido en todo por el tutor que es ese espíritu, entonces estaría dirigido en todo para hacer las obras del Padre. Entonces vemos que él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Desde cuándo? Desde que salió del agua, cuando Juan le bautizó. Estuvo en él para entonces llevar a cabo la labor que tenía que llevar a cabo. Dice, porque mi Dios Jehová, ahí tiene el ungido de Jehová, me ha enviado también, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se paró. Ahora vea usted cómo fue ungido, para qué fue ungido, y qué entonces él comenzó a hacer desde el momento aquel que fue ungido. Él comenzó a trabajar en la obra del Señor. Primero se lo llevó el Espíritu Santo, el Maestro, se lo llevó para la universidad. Lo sacó del agua, o cuando salió del agua se lo llevó a la universidad, a la misma universidad que llevó a Moisés, a la misma universidad que llevó a Elías, a la misma universidad que llevó a el apóstol Pablo, a la misma universidad que él lleva a aquellos que él unge para llevar a cabo Dios a través de ellos un ministerio para la hora en que se está viviendo. Entonces lo llevó allá al desierto, a un lugar solitario, y allí comenzó Dios, el Espíritu Eterno, a tratar con él, y allí fue tentado, fue probado, y de allí salió, ¿cómo? De allí salió aprendiendo bien la lección, de allí salió graduado, y entonces comenzó a ¿qué? Comenzó a trabajar en los negocios del Padre. Entonces comenzó a ¿qué? Comenzó a coger el training, comenzó a coger la práctica. Entonces usted sabe que una persona puede ir a la universidad, estudiar, coger, entrar a la universidad, ahí coger toda la enseñanza que tiene que coger, pero después de eso tiene un tiempo donde tiene que coger la práctica,
el año de práctica o lo que sea de práctica, y ahí entonces que la persona, luego de eso es que la persona recibe ¿qué? El bachillerato. Y los que han estudiado saben algo de eso, saben de lo que le estamos hablando. Así también los doctores, por ejemplo, los doctores estudian medicina, pero luego tienen que coger un tiempo de práctica, algunos un año yo creo, de práctica, y después de eso, entonces ya el doctor o el maestro o quien sea, ya pasó ese tiempo de prueba donde mostró que lo que había aprendido, lo puso por práctica. Esa es la práctica de lo que había aprendido. Entonces luego, ¿recibe qué? Recibe entonces libertad para operar aquello que él estudió y lo aprendió y en el año de práctica demostró que lo había aprendido bien. Entonces luego lo que recibe es como una adopción. Entonces, completamente es adoptado en el cuerpo de maestro, si es un maestro, o en el cuerpo de los doctores, si es un doctor. Y así también en las demás ramas quizás haya eso. Y en la rama acá del Señor, en la Universidad del Señor, los que se gradúan o los que están en esa universidad, están estudiando ahí, pero luego reciben un tiempo de práctica, y luego de eso son adoptados en el reino de Dios, y entonces, lo que ellos digan, como lo digan, así es. ¿Por qué? Porque ya ellos mostraron en el tiempo de práctica que ellos habían puesto por ahora y habían aprendido bien lo que aprendieron en la universidad o lo que se les enseñó. Ellos le prueban que han aprendido bien lo que se les enseñó mientras están en la universidad. Allá ellos van a aprender, pero luego que van al tiempo de práctica, ahí es que ellos demuestran que ellos aprendieron lo que se les enseñó. Entonces luego de eso, entonces viene el tiempo de estar ya adaptados en lo que sea, y entonces ya tiene libertad de hacer todo lo que tenga que hacer en las ramas en que está trabajando, o en que fue graduado y luego fue adoptado. Ahora, encontramos que luego del Señor estar por 3 años. Fíjese, tuvo una enseñanza allá de 40 días y 40 noches allá en el desierto. Luego, el Espíritu de Dios después lo sacó de allá de la universidad y lo trajo a la práctica, a practicar todo lo que le había enseñado. Y entonces, para la práctica, ¿qué pasó? Entonces el Espíritu que estaba en él, con el cual estaba ungido, le mostraba, haz esto así, esto de esta manera, no hagas nada, a menos que yo no te muestre que lo haga. Por eso entonces el Señor venía caminando, pasaba por entre medio de los enfermos, y los miraba, pero no podía hacer nada. Hasta que el Maestro, el Espíritu Eterno que estaba en él, le mostraba por visión lo que él debía de hacer en esos casos, y si le mostraba que el caso era fulano de tal, aunque hubiera sido aquí, con la misma necesidad, él tenía que dejar esos casos quietos y seguir hacia adelante e ir a la persona indicada que él veía en visión, y allí entonces, allí entonces, poner por práctica lo que él aprendió. Pero bajo la supervisión del Maestro, el cual estaba en él y estaba mostrándole lo que él debía de hacer, y cómo él debía de operar ese ministerio para el cual él había sido ungido. Entonces vemos que tuvo 3 años de práctica. 3 años de práctica para luego trabajar 6 meses. Juan el Bautista fue llevado al desierto y estuvo en el desierto desde los 9 años para luego ¿qué? Fue enseñado 9 años para luego estar 6 meses en la práctica. Pero encontramos que ninguno de ellos pudo ser adoptado, sino el primero fue Jesús. Juan no llegó a la adopción. Solamente se quedó en 6 meses de práctica. Ahora, vemos que esto es muy importante entenderlo, porque una cosa es antes de la adopción, este trabajo que es llevado a cabo, el cual es un trabajo que es demostrado por el Maestro, el Espíritu Santo manifestándose como Maestro,
mostrándonos, enseñándonos por aquí, por allá, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, cómo hacer lo que es correcto, cómo no hacer las cosas que no debemos de hacer. Y entonces, cuando hacemos como el Maestro, el Señor, el cual se manifiesta como Maestro, y en este tiempo final sabemos que su manifestación para mostrarnos y enseñarnos su palabra y cómo trabajar en este tiempo, Él lo hace como Maestro, mostrándonos por aquí por la palabra, por acá por la palabra, todo lo de este tiempo en que estamos viviendo, y vemos que el tiempo de práctica, porque es para practicar todo lo que Él nos muestra y nos enseña que debemos practicar. Y luego, fíjese, el tiempo de adopción es más corto, luego de la adopción, el tiempo que se trabaja luego de la adopción es más corto que el tiempo que se trabaja en la práctica. Entonces, vemos que ese tiempo de adopción es donde el que está siendo entregado, el que está siendo preparado para luego ser adoptado, ahí en ese tiempo de práctica es que Él muestra que Él no hace nada sino lo que agrada al Padre. Él solamente hace aquello que le agrada al Padre. Ahora, fíjese, entendemos que cuando un hijo va a ser adoptado, o cuando un hijo, el padre de la familia es allá en el oriente, pues, se practica, o se practicaba, yo creo que todavía lo practican, cuando el hijo de la familia era tomado, cuando llegaba a cierta edad, era tomado por el padre y colocado en las manos ¿de quién? De un tutor. Ese tutor venía a ser ¿qué? Ese tutor venía a ser el maestro de ese muchacho, y ese tutor sería un verdadero maestro, un verdadero enseñador de las cosas que le agradan al padre. Ese maestro no podía venir a enseñarle algo a ese hijo que no fuera aquello que estaba de acuerdo con la voluntad del padre. Por ejemplo, si el padre deseaba, o si el padre era agricultor, y el padre quería que ese hijo fuera adoptado en su casa para que luego tomara los negocios de su padre y él luego los administrase, el tutor que ese padre buscaba sería un tutor que conociera la clase de negocio que su padre tenía, que ese padre tenía, que conociera esa clase de negocio bien, y que supiera enseñar esa clase de negocio. Entonces, por ejemplo, el padre de ese niño, cuando llega el tiempo de ese niño ser enseñado en los negocios de su padre, pues no iba, si el padre era un granjero, que brega con los granjeros, son los que bregan con reses, pues no se iba a buscar un carpintero, un maestro de carpintería, se iba a buscar un maestro de ganadería, que le enseñara el trabajo de ganadería, los negocios de la ganadería, cómo trabajar en un sitio de ganado, cómo llevar a cabo los negocios de una ganadería, ¿ves? Entonces los negocios de una ganadería no solamente está en el asunto de sacarle leche a las vacas, no, está todo lo que tiene que ver con la ganadería, desde obtener el alimento para ellos y obtener el ganado hasta el provecho que produce ese ganado. Entonces imagínese que el padre de la familia, que fuera un ganadero, se fuera a buscar un maestro de carpintería para que le enseñara los negocios de su padre a ese hijo. Entonces cuando ese muchacho terminaba de coger las lecciones de ese maestro de carpintería, ¿pues qué iba a hacer? Iba a venir, ¿cómo? Trabajando carpintería, y lo único que conocería sería de carpintería, pero no sabría nada de reses, no sabría nada de leche de vaca, no sabría nada de carne de reses, no sabría nada de eso. Entonces, ¿qué clase de tutor encontraría ese padre? Entonces el niño, ese hijo, no sería el culpable, sería el padre que no supo lo que buscó.
¿Pero usted cree que nuestro Padre, Él conoce sus negocios? ¿Cree usted que Él también sabe lo que Él quiere que nosotros seamos? Él quiere que nosotros seamos como Él es. Y siempre ese es el deseo de todo padre. Si es que ese padre ha escogido bien su lugar y está en la posición que realmente le corresponde. Por ejemplo, si el padre de una familia es mecánico, y esa realmente es la profesión, el oficio que realmente Dios predestinó para esa persona, me imagino a todo padre desea que su hijo, y principalmente su hijo principal, que sea un mecánico como él, o mejor que él. ¿Por qué? Porque eso es lo que está por dentro de él, y todo padre desea que su hijo sea como él. Y por eso es que hasta le pone su propio nombre, para que lleve también su propio nombre. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial tiene sus características, tiene sus atributos, y entonces todas esas cosas que están en Él deben de estar en nosotros también. Por eso será encontrado en quién, en aquel hijo que sea adoptado. Dios es Salvador, Dios es Redentor, Dios es Sanador, Dios es Proveedor, Dios es todas esas cosas, porque esos atributos están en Él. Y vemos que cuando el primer hijo que fue adoptado Jesús, vemos que cuando fue adoptado encontramos todos esos atributos, ¿dónde? En Él. Ahora, ¿qué de nosotros cuando seamos adoptados? Todos esos atributos de Dios, ¿dónde estarán? Ahora, vea usted, están en nosotros, están sellados ahí, pero llegará el tiempo en que estarán manifiestos en nosotros cuando seamos adoptados. Mientras tanto, estamos trabajando, sí, en los negocios de nuestro Padre, cogiendo la práctica. Luego de la práctica, luego viene la adopción. En la práctica estamos, ¿cómo? Estamos siendo dirigidos en todo lo que debemos de hacer. ¿Quién lo hace? Lo hace el tutor. El tutor es el maestro que nos muestra cómo debemos actuar, cómo debemos hacer en cada ocasión. Cómo debemos creer en esta hora. Cómo debemos adorar en esta hora. Cómo debemos proclamar y clamar al nombre de Dios. ¿Conforme a la segunda dispensación o conforme a la tercera? ¿Quién nos hace saber todas estas cosas y nos enseña cómo actuar en esta hora en que estamos? El tutor. Él es el maestro. Entonces, vemos que el tutor es el Espíritu Santo. Pero para Él hacernos conocer esas cosas y guiarnos en todas esas cosas, tiene que hacerlo a través de carne humana. No lo puede hacer de otra forma, porque nosotros estamos en carne humana. Pero luego de eso, entonces, más adelante viene la adopción del Hijo de Dios. Vemos la adopción del Hijo de Dios Jesús. Vemos las cosas que hizo antes y vemos las cosas que hizo después. Entonces, vemos que de ahí en adelante, luego de la adopción, a Él oí. O sea, todo lo que Él diga, no importa lo que Él diga, ya Él, ¿qué? Ya Él está adoptado en el reino, ya Él tiene la libreta de cheques. Ya nadie le puede decir a Él lo que Él debe de hacer. Ya Él pasó, ya Él estuvo en la universidad, aprendió, o se le enseñó lo que debía de aprender, y luego tuvo la práctica por 3 años. ¿Tuvo la práctica para qué? Tuvo la práctica de desarrollarlo, poner por práctica o por obra lo que Él aprendió. Y ahora, al pasar ese tiempo de práctica o de prueba, pues ya mostró en la práctica que Él no hacía nada sino lo que era agradable a su Padre. Él en ese tiempo desarrolló un carácter tan genuino que cuando el Padre lo ve, dice, si soy yo mismo. ¿Qué? Si es el mismo yo. Tiene mi carácter, tiene mi nombre, tiene mi autoridad. Porque sabe usarla, tiene autoridad. Y lo que Él dice, yo lo chequeo. Lo que Él dice en ese tiempo de práctica, yo lo chequeo.
y lo estoy chequeando, y también veo que él no hace nada sino lo que el tutor le dice, y eso es bueno. Entonces no camina de aquí para allá por su cuenta, sino que es guiado por el Espíritu Santo. Por eso él entonces podría decir, no soy yo el que hago las obras, sino el Padre que mora en mí. El tutor estaba, porque, fíjese, el Padre entonces vino como tutor, el Espíritu Santo, y era el que lo guiaba. O sea, que era el Padre a través del tutor. Era el Padre en forma de tutor, guiándolo en todo. Entonces él decía, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras de mi Padre. Porque no estoy haciendo yo lo que deseo yo hacer por mi cuenta como hombre, sino que lo que estoy haciendo no es lo mío, sino son las obras de mi Padre. Pues el tutor me dice, haz esto, y eso es lo que yo hago. Así es que crean por lo menos a las obras, aunque no crean en mí. Pero él estaba en ese proceso de entrenamiento, de práctica, y vemos que en 3 años y medio no falló en nada. Vemos que en 3 años y medio todo lo que hizo fue lo que agradó al Padre, pues el tutor, el Espíritu Santo, lo guiaba, le decía, le mostraba en visión lo que él debía de hacer. Bueno, eso fue aquel cuerpo, aquel hombre de allá de aquel tiempo, pero ahora tenemos también un cuerpo, el Hijo de Dios, ese cuerpo de creyentes que le nació a la novia. Ahora ese cuerpo de creyentes tendrá también un tiempo muy glorioso. Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio. ¿No sabían ustedes que por ahí también hay un tiempo en la Biblia, en Apocalipsis 11, de 3 años y medio? ¿No sabían ustedes que este es el tiempo también del ministerio de ese Hijo? 3 años de ministerio, de práctica, en la práctica, y 6 meses ya, entonces adoptado. Eso es lo que hay ahí. Y recuerde que somos representados, ese hijo de la novia, somos todos representados en la cabeza de ese hijo que es Moisés, que es Elías y Moisés, Moisés y Elías, o sea, ese profeta con ese doble ministerio. Todos somos representados en él. ¿Por qué? Porque cada grupo en cada edad es representado, ¿dónde? En su cabeza. Y la cabeza de cada grupo en cada edad es el mensajero de cada edad. Entonces, lo que el mensajero recibe, ¿qué pasa? Pues lo recibe el grupo. Así es que vemos entonces que la bendición es grande para nosotros, porque así como el mensajero va rumbo a la adopción, también el grupo va rumbo a la adopción. Así como el mensajero recibe las instrucciones y la dirección para actuar cada cosa, para hacer cada cosa y no hace nada sino lo que le agrada al Padre, también el grupo no hace nada sino lo que le agrada al Padre. Y entonces el Padre lo hace saber a través de ¿quién? Del tutor, que es el maestro. Por eso entonces, ese hijo no se mueve ni a diestra ni a siniestra, sino que él solamente se mueve cuando el tutor le dice, muévete y haz esto. Muévete de primera dispensación y de segunda dispensación, muévete a tercera dispensación. Entonces, más bien es que allá el Espíritu Santo se movía para hacer tal cosa, y entonces lo veía Jesús, como hombre lo veía, y se movía también con el tutor. ¿Ve usted? Y así es con este hijo que le nace a la novia, que le nació de la novia. Entonces ve que el tutor del Espíritu Santo, enseñándonos a través de carne humana, se mueve a cierto tema y lleva a cabo cierta cosa. Entonces el cuerpo de creyente completo se mueve de la misma manera. ¿Por qué? Porque recibe como aquel cuerpo, cada vez que iba a hacer algo, tenía una visión. ¿Para qué?
para poder hacer lo que tenía que hacer. El tutor le mostraba en visión lo que tenía que hacer. Y así también el tutor, en este tiempo en que estamos, nos muestra la visión más grande que algún cuerpo de creyentes puede ver. Y la visión que allá él tenía era que la palabra, y la visión que acá este hijo recibe es la visión de la palabra para ver lo que le agrada al Padre y para ser conforme a como el Padre desea que haga. Y eso se lo muestra a través de quién? Del tutor, el maestro. Entonces, cuando ve el cuadro completo, está teniendo ¿qué? Una visión celestial, está teniendo la visión de parte de Dios, y la visión es que la palabra de Dios. Así fue también con Samuel, me parece que fue, en aquel tiempo, cuando Dios le estaba hablando a aquel joven, y le llamó unas cuantas veces. Entonces Elí, el sacerdote, le dijo, mira, es el Señor el que te está llamando. Por lo tanto, cuando tú vuelvas a oír que Él te dice, Samuel, Samuel, dile, heme aquí. Jehová, oh Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye. Y cuando Dios te haya hablado, después yo de mí me dice lo que Él te dijo. Ya Dios parece que ya no le estaba hablando hace tiempo a Elí. Usted sabe, por causa de los problemas que él tenía, sus problemas familiares, sus problemas allá con los hijos, que le dejó hacer muchas cosas que no debían de hacer. Y ya Dios se estaba moviendo y estaba hablándole a un jovencito, hablándole y llamándole al ministerio. Entonces, cuando se volvió a acostar a dormir, oyó la voz del Señor que le llamaba, Samuel, Samuel. Y él le dijo, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Y entonces le habló y dice después que la visión que había tenido era la palabra del Señor. ¿Ve usted? La visión más grande que una persona puede tener de parte de Dios es ¿cuál? La palabra de Dios. Cuando la persona tiene una visión completa de la palabra, ha tenido la visión más grande que ser humano puede tener. ¿Ven? Porque esa visión no le dejará caer ni a diestra ni a siniestra, sino mantenerse en todo el centro de la palabra de Dios, para poder actuar entonces como debe actuar y agradar a Dios en todas las cosas. Ahora vemos entonces que estamos nosotros como grupo de creyentes, como el hijo, quien le hace a la novia. ¿Estamos cómo? Estamos en el tiempo de ¿qué? En el tiempo en que Dios nos da un training, nos da ese tiempo en el cual estamos llamados a demostrar que hemos aprendido todo lo que Dios nos enseñó en su universidad. Ahora vea usted que desde este cuadro que estamos viendo, desde este ángulo, estamos viendo el cuadro antes de la adopción. En otras ocasiones, de acuerdo a la enseñanza y al ángulo desde donde hemos enfocado todo, pues nos hemos visto arriba en el tiempo de adopción. Pero ahora nos estamos viendo en el tiempo como en el tiempo en que el Señor estuvo por 3 años y medio predicando la palabra, anunciando el año agradable del Señor, sanando a los enfermos y haciendo todas aquellas cosas para lo cual había sido ungido. Ahora podemos ver que este es un lapso de tiempo en el cual hay muchas pruebas, en el cual todos se levantan en contra, pero en el cual hay que tener mucha paciencia y seguir hacia adelante haciendo lo que agrada al Padre sin importar lo que los demás digan. Entonces encontramos que él entró en ese tiempo, él entró y vivió esa segunda dispensación. Él la vivió, él salió de la primera y vivió la segunda. Cumplió con la primera y entró a la segunda y vivió la segunda. Pero que la segunda dispensación comenzó ¿dónde? Comenzó en el río, allí cuando fue bautizado. Pero el resto de la gente no había entrado
a la segunda dispensación. Por eso era que lo criticaban tanto y no se daban cuenta que era que Jesús estaba viviendo la segunda dispensación. Estaba en la segunda dispensación. Por eso entonces vemos que tenía el nombre para la segunda dispensación, lo tenía y la gente no se daba cuenta. Y él se lo decía: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. ¿Por qué? Porque todo hijo viene en el nombre de su Padre. Por lo tanto, él vino en el nombre de su Padre y estaba cogiendo ¿qué? Estaba cogiendo ese tiempo de práctica en los negocios de su Padre y con el nombre de su Padre puesto. Por lo tanto, entonces, estaba cogiendo esa práctica y entonces ese nombre de su Padre que trajo, cuando él fuera adoptado, ese nombre entonces sería el nombre que sería usado en la segunda dispensación para la firma de todos los cheques. Entonces, en ese nombre en la libreta de cheques no había nada aceptado, no había nada concedido en la obra de Dios. Ahora vemos que luego de la adopción allí, entonces ese nombre era tan bueno como el del Padre. Ese nombre era tan bueno, ese nombre Jesús, era tan bueno como el nombre eterno de Dios. Porque ese nombre Jesús es el nombre de Dios para redención. Por lo tanto, luego de haber sido adoptado, ya ese nombre, de ahí en adelante podía ser usado y tenía que funcionar. Ahora ustedes recuerdan que el Señor dijo, en una ocasión dijo, bueno, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre vino a ser efectivo para ser usado luego de la adopción. Luego de la adopción, ese nombre era tan bueno como el nombre del Padre. Ese nombre era tan bueno como el nombre eterno de Dios. Entonces, siendo aún el nombre de redención, funcionaría luego de la adopción. Ahora encontramos que él dijo, nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pero luego, de allí en adelante, luego, cuando el Espíritu de Dios descendiera sobre ellos, de ahí en adelante, ellos habrían de pedir. Y él dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y ahora, vemos que el nombre de un hijo de Dios, luego que ha sido adoptado, es tan bueno como el nombre de su Padre. Ahora vemos que luego, fíjense, vemos el nombre de otro hijo de Dios que se ha adoptado. ¿Y fue quién? William Marion Branham. Y como todo hijo viene en el nombre de su Padre, él trajo el nombre de su Padre, el Padre celestial. Por lo tanto, trajo el nombre eterno de Dios. Y luego que fue adoptado, ese nombre era tan bueno como el nombre de su Padre. Era tan bueno como el nombre de Dios para redención. Ese nombre eterno de Dios era tan bueno, por lo tanto, funciona como funcionó el nombre de Dios para redención. Y ahora, sin límites. Ahora fíjese, por eso también encontramos que Jesús dice que cuando ascendió recibió que un nombre nuevo. ¿Cuál? El nombre eterno de Dios. Ahora, no estamos por esa línea, sino que estamos acá en la línea, acá viendo lo que sucede luego de la adopción. Para eso tuvimos que ver lo que sucede antes de la adopción. Entonces, fíjese, vemos que nosotros como individuos estamos en ese proceso en el cual estamos siendo enseñados. ¿Quién nos enseña? El tutor. ¿Quién es el tutor? El Espíritu Santo. ¿Cómo vendría el tutor en este tiempo para enseñarnos? Vemos que, fíjese, vino el Padre y engendró un hijo. Luego que engendra ese hijo y ese hijo nace, entonces el Padre, que es el Espíritu Santo, viene como tutor. Como padre de ese hijo vino en Elías y lo engendró. Luego viene como tutor en Moisés para enseñarnos todo lo que debemos saber, ser entrenados, ser preparados y hacer las obras de nuestro Padre.
Entonces estamos en el tiempo en que tenemos que estar haciendo las obras de nuestro Padre. Tenemos que estar trabajando en el reino de Dios como debemos trabajar. Entonces nada podemos hacer sino lo que nos muestra el tutor, el maestro. Entonces fíjese, el hijo que le nace a la novia, ese hijo como grupo y usted como individuo, nada podemos hacer sino lo que él nos muestra. Él está como tutor. Él está como tutor en este tiempo, por lo tanto él como tutor nos hace conocer y nos muestra por visión de la palabra y entonces cuando nos muestra por visión de la palabra, es una visión celestial, es una visión de arriba. Cuando nos muestra en visión, entonces nosotros vemos. Fíjese, nos muestra en visión el nombre nuevo, y entonces lo vimos. Nos muestra en visión la tercera dispensación, la vimos. Nos muestra en visión el cambio que teníamos que hacer, lo vimos y lo hicimos. ¿Qué es eso? ¿Y esa visión es qué? La palabra. Entonces, cuando vemos esa visión, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la palabra para la hora en que estamos viviendo. Esa es la visión más grande que se puede tener. Ellos en las edades pasadas solamente tuvieron una visión en parte. Ellos solamente tuvieron la visión de la hora en que ellos vivieron, y esa visión era una porción de la palabra. Ellos vieron esa visión, ellos vieron parte de la palabra. Pero hablaron de un tiempo donde habría una visión completa de la palabra de Dios, donde lo que es perfecto llegaría. ¿Y qué es lo que es perfecto? Dios, y Dios es la palabra. Por lo tanto, llegaría la palabra, llegaría Dios, y entonces tendríamos la visión de ¿qué? La visión de la palabra, la visión de Dios. Pero una visión completa, entonces cuando viniera lo que era perfecto, entonces lo que era en parte sería quitado. Entonces con lo que es perfecto, entonces que podemos llegar a ¿qué? A la perfección. Entonces que podemos llegar a ¿qué? A la adopción. Ahora, fíjese esto de la adopción y esto de encarnarse dentro de su corazón, pues está viviendo ahí. Entonces usted, un Cristo vive en el mismo sitio. ¿Dónde? En el corazón ahí. De usted. Ambos siendo uno. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre. El Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¿De usted? Yo en vosotros. ¿Dónde? Ahí en. Y vosotros en mí. Nosotros, que estamos ahí también, en él, porque él está ahí también, y estamos en él y él es la palabra. ¿Ven? Entonces, esa es una unidad sellada de Dios, esa es una unidad sellada de Dios, el Señor. Ahora, entonces son vindicados y colocados. Cuando este tiempo llega, ellos se convierten en hijos e hijas de Dios vindicados. ¿Recuerdan a Jesús en el monte de la transfiguración, allí en el libro de Mateo, capítulo 17, verso del 1 al 5? Ustedes me han oído. A él, hoy, aquel sermón, ustedes me han oído, a él hoy. Ustedes han oído el mensaje titulado a él hoy. Aquel sermón que yo prediqué hace como un año y que fue muy popular. A él hoy. La colocación de un hijo. En Efesios 1, 5, Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos. Vea una familia, cuando un hijo es nacido en ella, entonces es un hijo. Pero ese hijo tiene un tutor para criarlo. Y si ese hijo no resulta un buen hijo, nunca se convierte en heredero. Pero si resulta un hijo bueno, un hijo que obedecía a su padre, entonces ese hijo era adoptado o colocado posicionalmente. Él se convierte en heredero de lo que su padre tuvo. Bueno, o sea, todo lo de su padre viene a ser, ¿de quién? De ese hijo. Entonces la administra como él sabe que es correcto,
todo eso que es de su padre. Todo lo hereda. ¿No dice también la Escritura que somos herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo en Dios. Por lo tanto, entonces somos herederos, pero es herencia para tomarla y usarla, tomarla completa y usarla. ¿Eso qué? Eso ocurre en la adopción, usarla completa, todo lo que es la herencia. Mientras tanto, solamente puede usar ¿qué? Puede usarla bajo la dirección del tutor. O sea que no puede hacer nada que él quiera hacer, sino lo que le sea ordenado que haga. Y ahí es que es probada la obediencia de ese hijo. Fíjense, ahí es que es probada. Vamos a tocar algo aquí. Si Jesús, con toda la autoridad que él tenía como hijo, porque él era heredero. Él era el heredero. Ve usted bien eso, pero todavía no estaba adoptado en esos 3 años de ministerio. Vino a ser adoptado después de esos 3 años, y después de ahí para adelante podía hacer lo que él quisiera hacer. Pero antes, no lo podía hacer. Entonces, si el Señor, cuando estaba en ese lapso de tiempo de 3 años, tomando la práctica, con esa autoridad que le había sido concedida y siendo heredero, él llega a tomar esa autoridad para hacer como él le diese la gana hacer, nunca hubiera subido a el monte de la transfiguración. ¿Qué le parece? Nunca hubiera subido allí. ¿Por qué? Porque no había sido obediente al tutor, al Espíritu Santo que estaba en él y que le estaba guiando, sino que había hecho conforme a su naturaleza humana y no a la naturaleza divina que estaba en él guiándole. Pero él siempre decía, yo no hago nada de mí mismo. Como hombre no hago nada más que comer, dormir y descansar. Comer, dormir, caminar y esas cosas. Como hombre, porque las tengo que hacer. Tengo que hacerlas para que la divinidad que está en mí pueda llegar a donde tiene que llegar y hacer lo que debe hacer. Tengo que comer porque si me debilito la divinidad no me puede usar. ¿Sí? Entonces me muero y no tiene a quien usar. Tengo que caminar para que la divinidad pueda llegar a través de mí a donde están los casos que tienen que ser resueltos por el Padre que está ahora en mí. Pero no camino por mi propia cuenta. ¿Eh? No voy allá y voy allá y voy allá porque yo quiero ir, sino porque Él me lleva, Él me guía y camino hacia donde Él me guíe. Entonces, si Él, en vez de actuar así, dejarse guiar por la divinidad que estaba en Él, si Él hace lo que le daba la gana de hacer, si cuando, fíjese, si cuando Lázaro, su amigo personal, era amigo personal de Él, como hombre, eran amigos, de la parte humana eran amigos, la familia también completa, María y Marta eran amigos personales como humanos, y en lo espiritual eran más que eso, eran hermanos. ¿Hermanos? Sí. ¿No dice que Él es nuestro hermano mayor? Entonces, si cuando Lázaro estaba enfermo, y él oyó la noticia que le trajeron que Lázaro estaba enfermo y que fuera para orar por él para que libertarlo de aquella enfermedad. Ven, porque Lázaro, nuestro hermano, está enfermo. Ven para que lo liberte, ven para que lo sane. Si él como hombre, cuando oyó aquella noticia, si él como hombre deja que esa noticia lo conmueva humanamente, él hubiera salido corriendo, ese es mi hermano personal. Y ellos han sido muy buenos conmigo, y ellos se merecen que yo vaya donde él y le sane de la enfermedad que tiene. Esto era en la parte humana el sentir de cualquier hombre. Es en la parte humana el sentir suyo también. Que si usted está apurado en una condición así, y que usted, pues, si no llega a tiempo, usted se va a morir, o le va a pasar algo, usted espera que si usted llama a alguien, usted sabe que esa persona puede recibir lo que usted necesita, usted espera que esa persona le responda, ¿no? Que esa persona se presente para resolver el problema suyo. Entonces, ve usted que esa era la situación del Señor, y como humano, Él estaba frente a esta petición de esta familia a la cual Él amaba mucho como humano.
la cual le había sido de grande bendición. Pero vemos que el tutor, el Espíritu Santo, la divinidad que estaba en él, no le mostró ni le guió a que fuera para allá. Entonces, si no le mostró ni le guió a él para allá, ¿qué él hizo? Se quedó unos cuantos días más. Y cuando le preguntan, cuando el Señor le dice, mira, Lázaro, nuestro hermano, nuestro amigo, ha dormido ya. Fíjese, desde tan lejos ya lo sabía. Estaba enfermo cuando vinieron a decírmelo y yo me tuve que quedar, porque el Espíritu Eterno, el tutor que está en mí guiándome, no me ha hecho saber que yo puedo ir allá. Y si no me lo ha hecho saber, no puedo ir. ¿Ves? Y no podía ir. Y aunque se muriera, no podía ir. Y aún no fue ni al funeral. ¿Qué le parece eso? Ni al funeral fue. Vea usted cuando una persona va a ser adoptada, el tiempo que tiene por antes de eso, un tiempo duro para él, un tiempo en que muchos pueden malentenderlo. ¿Cuántos malentenderían al Señor? Era, le llamaron cuando estaba enfermo, sana a muchas personas, y cuando su amigo personal se enferma no va a sanar. No solamente eso, sino que muertos ha resucitado. Y aun cuando lo llevaban para el funeral, en el funeral, para el cementerio, a parar el funeral y le ha dicho que se levanten. Y ahora cuando su amigo personal, con el más que él debe hacer eso, ahora murió también y ni se presentó al funeral. Ahora fíjese, una familia noble, buena, amigos personales del Señor, ni va cuando está enfermo, y él fue el que dijo que visitaran los enfermos. En la cárcel no me visitaste, enfermo, tú no me visitaste. ¿Eh? Y él mismo es el que en ese caso, como el tutor no lo guió a ir a ver ese enfermo, pues ¿qué pasó? No pudo ir. Tampoco lo guió para ir al funeral, tampoco fue. ¿Qué era lo que pasaba? Era que el maestro, el tutor, le estaba guiando a ese hijo, era un hijo, pero no había sido adoptado todavía. Y mientras la adopción no había venido, él no podía hacer nada por su propia cuenta. Por lo tanto, entonces él tenía que someterse plenamente al tutor, y lo que el tutor le dijese que quisiera, eso era lo único que él podía hacer. Por lo tanto, entonces, cuando el tutor le hace saber que ya murió, él le dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Entonces, le dice, y vamos para allá, voy a despertarlo. Entonces, le dicen los discípulos, bueno, si duerme, está seguro. Entonces el Señor le explica, no, ha muerto, no es dormir del sueño natural. ¿Ves? No es que está durmiendo, no es que ya está sano y está descansando y está durmiendo, lo va bien, no. Es que se murió. Y entonces eso para los discípulos, imagínense cómo mirarían ese caso los discípulos. Cuando ellos sabían que le habían avisado al Señor que Lázaro estaba enfermo, y ahora después de ciertos días, el Señor le dijo, y ya se murió. Después de cierto tiempo el Señor le dijo, ya se murió. Ocurren cosas inexplicables, pero que hay un propósito de parte de Dios para esas cosas. Entonces el Señor le dijo, bueno, ya murió y vamos a despertarlo, vamos para allá. Bueno, para los discípulos, esto sería un poquito duro. Bueno, la cosa hubiera sido mejor haber ido cuando estaba enfermo, porque es más fácil echar fuera un espíritu de enfermedad que levantarlo muerto. Y el Señor le dice, bueno, ¿esto es para qué? Esa enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces vea usted que la gloria de Dios tenía que ser manifestada a través de carne humana en aquel hijo que iba a ser adoptado. Y en ese lapso de tiempo de 3 años, era el tiempo en que la gloria de Dios estaría siendo manifestada y luego vendría la adopción. Ahora fíjese la gloria de Dios siendo manifestada a través de carne humana, a través de un hijo, pero que todavía no había sido adoptado. Entonces vea usted que es algo grande lo que sucede cuando un hijo que todavía no ha sido adoptado puede dejar que la gloria de Dios se manifieste a través de él. Esto es algo grande. ¿Ves?
Y eso es el tiempo de prueba, el tiempo de entrenamiento, para luego, si se porta bien en ese tiempo, si no es un hijo rebelde, entonces puede ser adoptado. Pero si ese hijo, esa autoridad que tiene, la usa mal, y esa autoridad que tiene para él efectuar el trabajo que debe de hacer, la usa mal, entonces, ¿qué pasará? Nunca podrá ser adoptado, porque esa autoridad que él tiene, mientras no ha sido adoptado, esa autoridad que él tiene es examinada por el tutor. Ahora agarren bien esto. Él tiene que ser conforme a como el tutor le muestra que haga. Entonces será que el tutor, obrando a través de quién, de ese hijo que va a ser adoptado. Entonces ese hijo se deja usar del tutor. Entonces lo que vemos no es la obra del hijo como humano, sino que es la obra del Espíritu Santo, del tutor, la enseñanza del tutor, la obra del tutor a través de ese hijo. Y entonces la obra del tutor y la enseñanza del tutor es conforme ¿a qué? A los negocios del Padre. Entonces lo que vemos ahí manifiesto son que las obras del Padre a través del Hijo. Porque dice también que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio a quién, al Hijo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿No sabéis que ese Hijo Santo, como individuo, ha de juzgar el mundo y como grupo ha de juzgar el mundo? Ahora vemos que ese Hijo fue Jesús, el primer Hijo, y nosotros somos esos otros hijos, como individuos. Entonces la naturaleza, el mundo, el universo, todo está gimiendo, esperando ¿qué? La adopción de quién? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de adopción es que ellos son la naturaleza, el mundo, todo será que liberado. Así como cuando vino el tiempo de la adopción del Señor, entonces bajó de la montaña y llevó a cabo ¿qué? Llevó a cabo la liberación. Llevó a cabo la liberación en la cruz del Calvario, liberando todos los demás cuerpos que estaban cautivos. Entonces, con la liberación de los hijos de Dios, con la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, en el tiempo de la adopción, entonces, ¿qué será liberado? ¿Qué? Todo. La naturaleza será liberada. Esta tierra será liberada. Las estrellas, todo será liberado. Entrarán en una completa liberación. Todo será libertado. Toda la naturaleza será libertada. ¿En dónde? En la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aún nuestros propios cuerpos serán liberados serán liberados de esta carne y entraremos a un cuerpo glorificado. O sea, tendremos un cuerpo glorificado. ¿Dónde? En ese lapso de tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y ese lapso de tiempo del primer hijo fue de 6 meses. En ese lapso de tiempo ocurrió todo. En ese lapso de tiempo ocurrió todo. El Señor también fue ¿qué? Glorificado. Tuvo un cuerpo glorificado en ese lapso de tiempo. Luego de resucitar y ascender, vemos que él dijo en una ocasión todavía no ha sido glorificado. Pero luego vemos que ya estaba glorificado más adelante. Así es que los cuerpos glorificados serán ¿qué? Serán manifiestos o los obtendremos en este lapso de tiempo de la adopción. Luego que seamos adoptados y ahí para adelante tendremos un ministerio ya adoptado, en el cual es un ministerio de completa liberación para todo lo que está en esclavitud. O sea, todo lo que una vez era libre y fue esclavizado, regresará ¿a qué? A completa libertad. Entonces, vemos que este es el tiempo más grande de todos los tiempos. Vamos a seguir leyendo aquí.
vean, cuando una familia, cuando un hijo es nacido en ella, entonces es un hijo. Pero ese hijo tiene un tutor para ser criado, para criarlo. Y si ese hijo no resulta un buen hijo, nunca se convierte en un heredero. Pero si resulta un hijo bueno, un hijo que obedecía a su padre, entonces ese hijo era adoptado o colocado posicionalmente. Él se convierte en heredero de lo que su padre tuvo. Y eso era lo que Dios estaba haciendo en el monte de la transfiguración. Cuando Él tomó a su propio hijo, después de haber probado ser el hijo correcto, ¿ven? Y haber parado toda tentación. Ahora ve usted que antes de la adopción hay un tiempo de tentación. Antes de la adopción es el tiempo donde los hijos de Dios son tentados, donde pasamos todas esas pruebas, somos tentados para ser una denominación, somos tentados para ser de la edad de la Odisea, somos tentados para todas esas cosas, pero que ese hijo permanece fiel a la palabra de la hora, y entonces ese hijo a medida que va viendo la palabra, viendo la voluntad del Padre, a medida que ese hijo de Dios que le nace a la novia va viendo el plan de Dios, ese hijo va actuando en él, y entonces todas las demás tentaciones que le vienen para pertenecer a la edad de la Odisea, para tener las cosas de allá, esas cosas van siendo echadas a un lado, va pasando esas tentaciones. Cuando venga la tentación completa y dura para ser del Concilio Mundial de Iglesia, ya ese hijo dice que no caerá en esa tentación. Entonces, dice, yo te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir. Entonces, sigue diciendo, ustedes saben que en el Viejo Testamento ellos tomaban al hijo, lo vestían con los mejores vestidos, ¿ve usted? Y lo colocaban fuera a la vista del público. Y tenían una ceremonia de adopción. Creo que en Gálatas San Pablo se refiere a ellos como la adopción de los hijos. Ahora, mediante la adopción de un hijo, los ministros y los lectores espirituales de la Biblia, adoptando a este hijo, en otras palabras, el hijo era un hijo cuando era nacido. El hijo era un hijo cuando era nacido. Allí es que nuestra gente pentecostal comete ese error. Ser nacido en la familia por el Espíritu Santo, eso está bien. Pero tenemos que ser la clase correcta de hijos, instruidos por el tutor correcto. ¿Ven? Ahora en el pasado, si un hombre pensaba en su hijo y quería que fuera un buen hijo, él buscaba el mejor tutor que podía encontrar, el mejor maestro, porque él quería que su hijo fuera como su padre. ¿Ven? Así que él conseguía el mejor maestro. Así que él conseguía el maestro correcto. ¿Ve usted lo que le antecede a la adopción? ¿Qué? La enseñanza del maestro. Ahora, si un hombre en la tierra piensa en el mejor maestro, que de Dios nuestro Padre, ahora él no tomó obispos, ni cardenales, ni sacerdotes. Él tomó el Espíritu Santo para que sea nuestro maestro. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y él está en la iglesia y él le lleva mensajes al Padre. Y luego, ¿qué si el Padre? ¿Qué si el maestro viene y dice, bueno, Padre, ahora él no va a tomar un maestro que quiera lo que nosotros llamamos una pluma en el sombrero? Que diga, si yo le digo al Padre algo sobre, de todos modos, ese muchachito es un renegado. Pero si yo se lo digo al maestro, pero si yo se lo digo al Padre, el Padre me dará un ascenso. Esa no es la clase correcta de maestro. La clase correcta de maestro es honesto. Dice la verdad. Y el Espíritu Santo dice la verdad cuando viene ante Dios por nosotros. Así que Él viene. ¿Qué cree usted? Él se abochornará hoy de decir, entonces comienza, de decir, todas tus hijas se están cortando el cabello y tú le dijiste que no lo hicieran. Tus hijos están mentalmente tan organizados que casi no pueden ver unos a otros, y están
adoptando esto para esto y esto para aquello, ¿cómo se abochornaría él? Pero, ¿cómo se abochornaría él? Pero ¿cómo anhelaría este maestro venir y decir, oh vaya, aquel hijo es un verdadero hijo? Es justamente como el padre de lo que le estaba diciendo. Oh, ¿cómo anhelaría él decir? Oh, ¿cómo anhelaría él decir eso? ¿Ven? Entonces el padre se llena de orgullo y dice, este es mi hijo. Cuando el maestro le dice que su hijo es el hijo correcto, el hijo obediente, que se ha movido conforme a como le ha enseñado ese maestro, y entonces le dijo, ya el hijo me ha aprendido todo, y todo lo ha hecho como yo le enseñé. Entonces yo le enseñé que los negocios tuyos. Así es que el hijo está listo, ya el hijo ha probado que sabe administrar toda su herencia. Por lo tanto, entonces, ¿quién es el que administra la herencia de Dios? ¿Quién es el que administra toda la propiedad de Dios? ¿Quién es el que administra todo el poder de Dios? ¿Quién es el que administra toda la autoridad de Dios? ¿Quién es el que administra todo lo que es de Dios? Son los herederos, los hijos de Dios. Entonces, encontramos que cuando ese hijo está listo porque el maestro le enseñó todo, y lo aprendió todo, hizo conforme al maestro, y no hizo nada que el maestro no le enseñara que debía de hacer, y todo lo que hizo fue porque el maestro le dijo hay que hacerlo así, y vemos a ese hijo actuando como el maestro le enseñaba. Cuando el maestro le haya terminado de enseñar todas las cosas, entonces lo único que falta es que el maestro diga, ya todo está enseñado, el hijo lo ha hecho todo conforme a como le fue enseñado, por lo tanto, padre, no queda nada más. Ya ese hijo sabe cómo actuar. Entonces, ¿qué sucede? El padre se llena de orgullo y lo mira bien, y dice, si es el mismo yo. Junior, si es el mismo, pues es Junior, ¿eh? Es el mismo yo. Oh, es el mismo, por lo tanto, Junior, habla. Hijo mío, habla. Él habló, ahora le toca al hijo hablar. Entonces, de ahí en adelante, entonces vemos que ese hijo, lo que hable, es como él lo hable. Porque él no hablará nada que no sea conforme a la palabra de Dios. Él ya tiene un carácter formado, porque el tutor, el maestro, el Espíritu Santo, manifestado a través de carne humana como maestro, le enseñó todo, le guió en todo lo que debía de hacer, y entonces, ¿qué pasó? Él aprendió la lección. Entonces, al aprenderla, y al tener la práctica de ese lapso de tiempo, Jesús tuvo una práctica de 3 años, ¿ves? Y luego 6 meses ya adoptado. Vemos que durante los 3 años no hizo nada sino lo que agradaba al Padre. Vemos que durante los 6 meses que le siguieron, no hizo nada sino todo conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque él tuvo un carácter formado. Lo vemos allá cuando estaba orando en el monte de los Olivos, cuando estaba orando allá, lo encontramos orando, y cuando se fue que había algo que debía de ser hecho, él dice, Padre, pasa de mí esta copa. Entonces, después vuelve y ora, y vuelve y ora, y habla de lo mismo, pasa de mí esta copa. Luego, oró otra vez, y dice, bueno, hágase conforme a tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si no hay otra forma, si no puede evitar beberla, hágase conforme a tu voluntad. ¿Ve que no hizo nada conforme a la voluntad de él? La voluntad de él como humano era que no pasar por eso, pero si la voluntad de Dios era que pasara, pues aquí estoy. Hágase conforme a tu voluntad, y la voluntad mía entonces es que a un lado. ¿Ve usted? Y allí entonces fue un momento grande y glorioso, y vemos que la voluntad del Padre era que muriera en la cruz del Calvario para así redimir a los demás cuerpos de los hijos de Dios, y
Y ahora en este tiempo hay un cuerpo, el cuerpo de ese hijo, el cuerpo de creyentes, el cual será adoptado. Y vemos que cuando termine la adopción, luego ese hijo hablará, porque ese hijo será igualito a su padre, igualito al que le engendró. Usted hablará igualito a su padre. ¿Ve? Entonces ese hijo será un hijo profeta, porque su padre era un profeta. Su padre fue el padre profeta y el hijo es el hijo profeta. Entonces habrá hay un ministerio profético, el cual ese hijo lleva a cabo en ese lapso de enseñanza, de aprendizaje y de práctica, y luego lleva a cabo un lapso de tiempo corto, en donde ese hijo va a estremecer, ¿qué? Este mundo. Lo va a estremecer de tal manera que va a ¿qué? Cuando aquel hijo allá en ese tiempo de adopción, en esos 6 meses, ¿estremeció o no estremeció la tierra? Cuando estaba en la cruz del Calvario muriendo, ¿no estremeció la tierra? 2 veces. ¿Qué le parece? 2 veces le estremeció. Así es que vemos que la tierra va a ser estremecida. ¿Quién le estremece? Dios. Pero recuerde que Dios le estremece a través de ¿qué? De ese hijo. Ahora vemos entonces que algo está moviéndose, algo está pasando. Está temblando ya la tierra y la tierra está clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está clamando porque ese hijo baje de la montaña. ¿Por qué? Porque con la bajada de ese hijo de la montaña, él baja y irá rumbo a Jerusalén, donde tiene que llevar a cabo ¿qué? El plan de la liberación, y allí para liberar, allí liberó ¿qué? Todos los cuerpos de los hijos de Dios. Y ahí, en la bajada de ese hijo de Dios, de la montaña, él baja para liberar a todos los cuerpos que estaban en la mente de Dios desde el principio. Libera este cuerpo corruptible, lo libera, nos libera de esta carne y nos coloca en un cuerpo incorruptible. Libera esta tierra, este cuerpo planetario, lo libera las estrellas, libera este planeta Tierra, libera todo lo que tiene que ser liberado. Aún libera el cuerpo de las vírgenes fatuas, el cuerpo de creyentes. Libera el cuerpo de creyentes de los 144,000. ¿Ve que ese tiempo de adopción es para liberación? Entonces, lo primero que encontramos es que ese mismo cuerpo será liberado. Entonces, encontramos la hora en que estamos viviendo, vemos lo que sucedió allá cuando el Señor bajó de la montaña, vimos la lectura que tuvimos de parte del Señor cuando Él salió de Jericó. Dice que se encontró 2 ciegos. Dice, al salir de Jericó, le seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaban diciendo, fíjese, estos ciegos estaban sentados junto al camino. Pero Jesús venía ¿dónde? Jesús venía por el camino. Ellos estaban junto al camino, que saben, en la orilla. Entonces dice, y cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ve usted cómo él descendió y cómo le clamaban, Hijo de David. Ahora ve usted que cuando este hijo baja de la montaña, baja como hijo de David. Y cuando baja viene por el camino, va rumbo a Jerusalén y se encuentra con 2 ciegos junto al camino. 2 ciegos junto al camino. ¿Quiénes son esos 2 ciegos junto al camino? Los 2 ciegos están junto al camino. Fíjese, ¿dónde están las patas? En la Odisea. ¿Cómo está la Odisea? Ciega. Entonces vemos que la iglesia de este tiempo fue cegada y rechazó a Cristo. Vemos también que la iglesia hebrea fue cegada y rechazó a Cristo en su primera venida.
Por lo tanto, entonces, las vírgenes fatuas, esas que serán liberadas, están actualmente ciegas. Los 144,000 también están ciegos. Ahí tiene usted a dos ¿qué? A dos ciegos. Pero el Señor viene de Jericó para Jerusalén, luego de haber sido adoptado, luego de haber bajado del monte. Y allá en el monte le fue dicho, este es mi hijo amado, a él oíd. Por lo tanto, cuando él bajó, todo lo que fuera hablado por sus labios, todo lo que él hiciera, estaba bien hecho. Por lo tanto, entonces, no había otra persona a quien oír, sino a Jesús, al hijo que había sido adoptado. Entonces vemos que todo el poder que había sido dado antes a las demás personas, todo eso fue recogido y todo estaba en el que fue adoptado. Así también todo el poder que fue repartido en la iglesia, en el tiempo de adopción, todo ese poder será recogido y lo tendrá solamente uno, ese hijo que le nace a la novia como cuerpo de creyentes, y entonces encontraremos que los demás cuerpos de creyentes no tendrán ninguna autoridad, ningún poder. ¿Eh? Entonces, el único podrá ser oído será ese hijo. Ese hijo hablará, y como ya vemos y sabemos cómo hablará. Hablará a través de Moisés. Y lo que ese hijo diga por Moisés, por la boca que es Moisés, será de esa manera. Entonces, vemos que lo que cualquier otro hijo o hija diga, los cuales no han sido adoptados, esos otros cuerpos de creyentes, bautistas, metodistas, presbiterianos y pentecostales, lo que esos cuerpos de creyentes, lo que esos hijos o hijas digan a través de sus bocas, sus líderes, sus presidentes, eso no tendrá ningún poder, ninguna autoridad, y el diablo no obedecerá nada de eso. Pero el diablo sí tiene que obedecer lo que diga ese hijo, ese cuerpo de creyentes. Ahora, vemos que esos dos ciegos allá tipifican a estos dos ciegos de acá. Vírgenes fatuas, sí, los 144,000. Entonces, ¿con quién viene el Señor? Con ese grupo de creyentes, con esa multitud que le sigue, viene por el camino. Entonces somos tipificados, representados, viniendo por ese camino, habiendo bajado del monte, somos representados ¿quién? En la segunda venida del Señor, en la segunda parte. Somos representados entonces en Moisés, y entonces veremos que esos dos ciegos le clamarán al saber que él viene de camino, por el camino, y ellos están en ese camino por la orilla. Entonces empiezan a clamar. ¿Cómo le clamarán? ¡Hijo de David! ¿De usted? Las vírgenes fatuas le reconocerán como hijo de David. Ya lo hemos leído en otras ocasiones en el mensaje, en el libro de notas, página 51, ahí está. Está también allá en Apocalipsis 15 y también en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, en Apocalipsis 14 está un grupo, y ese grupo que está ahí, ese grupo que está ahí es el grupo de qué? Después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de qué? De Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En Apocalipsis 14 ahí están los 144,000. ¿Dónde están? En el monte de Sión, allá en la cima de la montaña. ¿Con quién? Con el Cordero, el cual se convirtió en un león. Entonces, tienen el nombre de su padre. ¿Por qué? Tienen el nombre eterno de Dios en su frente, o sea que recibieron la revelación de ¿quién? Del nombre eterno de Dios. Y vemos aquí en el capítulo 15, verso 3,
Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Rey de los santos, ¿qué? Hijo de David. Ahí están, ¿qué? Las vírgenes fatuas. Esto es en el capítulo 15, y en el 14 están, ¿qué? Los 144,000. ¿De usted? Entonces vemos que eso ocurre cuando el Señor viene caminando por el camino, y entonces dice, hablando de estos dos que fueron sanados, dice, y entonces Jesús se compadeció, o compadeciéndose les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Enseguida recibieron la vista, y ¿a quién fue el primero que vieron? Al que estaba delante de ellos, a Jesús. Recibieron la vista y le siguieron. Así que todo el problema estaba ¿dónde? En la vista de ellos. ¿Ve? Para poder ver a quién, al hijo de David. Entonces cuando les tocó la vista, fueron sanados y le siguieron. Ahora vemos que el Señor se compadeció de ellos. Eso es lo que hace el Señor en este tiempo. Porque estamos en la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino. Por lo tanto, ¿qué pasa? El Señor en su segunda venida se compadece de ellos. El Señor, no el duelo de carne, sino el Señor, se compadece de ellos, se compadece de las vírgenes fatuas, los que no han sido borrados sus nombres, se compadece de los 144,000, y hace el milagro que hizo con nosotros también. ¿No nos abrieron los ojos a nosotros? Para verle, le dimos como Rey de Reyes y Señor de Señores, le dimos viviendo en su segunda venida con Elías primero y con Moisés después. Eso mismo hace con las vírgenes fatuas cuando él pasa y los encuentra junto al camino. Ellas clamarán. Los dos hijos son los que claman, y él les dice, ¿qué es lo que ustedes quieren que haga? Que les abra los ojos para ver. Y cuando le abre los ojos para ver, se ven la venida del Señor, ven al hijo de David viniendo. Entonces, ¿qué es lo que verán? Las vírgenes fatuas y los 144,000 verán lo mismo que nosotros hemos visto. ¿Qué fue lo que ellos vieron, los dos ciegos aquellos? Pues lo que estaban viendo, lo que estaban siguiendo a Jesús, ¿qué era lo que ellos veían? Ellos veían al Señor en su primera venida. ¿Y qué es lo que verán las fatuas y los 144,000? Lo que hemos visto nosotros. La segunda venida del Señor en carne humana, con Moisés y Elías. Con Elías primero y con Moisés después. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que Él ha prometido que Él ha de llevar a cabo. Él ha de llevar a cabo una completa liberación, y eso es lo que reciben esos grupos. Por lo tanto, entonces, vemos nosotros la hora en que vivimos, y vemos que esos dos que fueron sanados, dice, y luego, ¿qué hicieron? Estaban junto al camino sentados, cuando apareció el Señor, se pararon, y comenzaron a clamar, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quiere que haga? Que nos abra los ojos. Cuando les fueron abiertos los ojos, entonces pudieron ver a Jesús, al hijo de David, viniendo, y entonces pudieron ver que la venida del Señor. La vieron allí en carne humana. Al verla, ¿qué pasó? El Señor siguió hacia adelante. ¿Y qué hicieron estos dos ciegos? Se sentaron otra vez junto al camino, dice la Escritura, y se siguieron a él. ¿De qué no se quedaron allí plantados? De las vírgenes fatuas no se quedarán plantadas ahí en las denominaciones. Los 144,000 tampoco se quedarán plantados allá en la enseñanza de la primera dispensación. Ni las fatuas se quedarán plantadas en la segunda dispensación. Ambos caminarán hacia adelante siguiendo al Señor en su segunda venida, conforme a como hicieron aquellos dos ciegos. Así, entonces, se juntarán con el grupo que va siguiendo al Señor. Entonces vemos la hora en que estamos viviendo, vemos que estaba prometido que de Sión